Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, sobre la muerte de Isboshet, que se nos narra en el capítulo 4. Capítulo 4 que va del versículo 1 y concluye en el versículo 12. Estos 12 versículos que nos narran de la muerte de Isboshet. Recordemos que Isboshet era el hijo de Saúl. No sabemos de dónde surge. De repente es Abner quien va, que lo busca, lo pone al frente del ejército. Es el que continuará con el ejército después de la muerte de Saúl y de sus hijos contra los filisteos en el lugar, en el valle, ¿verdad?, de Gilboé. Ahora hay una controversia aquí, ¿verdad?, bastante fuerte de Abner con Isboshet. Por lo tanto, Abner quiere hacer la paz con David. Aquí se enoja también el sobrino, el que estaba al frente del ejército de David, y por lo tanto Joab lo mata a Abner. David hace todo un duelo para decir que él no tiene nada que ver con esta muerte de Abner, porque de cierta manera con esto se había truncado toda la posibilidad de la paz entre las tribus de Israel, donde David sería el rey de todo Israel. Hasta este momento David es solamente el rey de Judá, en cuanto que Isboshet era el rey de todas las otras tribus. Abner, como jefe del ejército, era el que comandaba, el que llevaba adelante. Se habían peleado, nosotros habíamos estudiado en el capítulo 3, en el versículo 6 en adelante, cómo había una controversia entre Abner e Isboshet. Después, Abner se alía a David. David, una vez que muere Abner, él es eximido de la muerte de Abner. Dice incluso que todo el pueblo, después de ver lo que había sucedido, reconocen y dicen, no, David aquí no tiene nada que ver con la muerte de Abner. O sea, por lo menos es un paso positivo, digamos, de esta manera. Vamos a mirar entonces ahora el versículo 10 hoy, de este capítulo 4, la muerte de Isboshet, en el segundo libro de Samuel. Desde el versículo 9 dice: David respondió a Recab y a su hermano Baaná, hijos de Rimón de Beerot: vive Yahvé, que libró mi vida de todo peligro. Si al que me anunció que Saúl había muerto, creyéndose portador de una buena noticia, lo prendí y lo maté en Sigelag como retribución de esa noticia, entonces hasta ahí. Está haciendo una introducción sobre todo este versículo 10. Porque los hijos de Rimón de Beerot
Recab y Baaná se pusieron en camino, y cuando el sol apretaba llegaron a la casa de Isboshet, que dormía la siesta al mediodía. La portera que limpiaba trigo también se había quedado dormida. Entonces los hermanos Recab y Baaná, sin ser notados, entraron en la casa mientras Isboshet dormía en la cama de su cuarto y lo mataron. Luego lo decapitaron, recogieron la cabeza y marcharon toda la noche por el camino del Arabá. Llevaron la cabeza de Isboshet a David en Hebrón y dijeron al rey: aquí está la cabeza de Isboshet, hijo de tu enemigo Saúl, que atentaba contra tu vida. Hoy Yahvé ha vengado al rey mi señor de Saúl y su linaje. Entonces, queridos amigos, esta es la presentación, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo. Estos dos hijos de Rimón, de Beerot, Recab y Baaná, son los que se ponen en camino como para ajusticiar, para matar a Isboshet. Y justamente lo hacen. Y ahora ellos, una vez que lo han matado, dice: aquí está la cabeza de Isboshet. Lo llevan, lo han decapitado y lo llevan y le entregan a David, creyendo de esta manera que tendrían algún premio especial o que tendrían algo especial que David les daría como premio por esta hazaña. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Virgen María, servidora de Dios, santa, humilde, bellísima flor, en tu regazo queremos estar, y en tu presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh, oh. Virgen María, tan llena de amor, eres ternura y caricia de Dios. En tu regazo queremos estar, y en tu presencia a Dios alabar. De tu mano, María,
queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Oh, toda nuestra vida queremos a ti consagrar. Mano María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh, oh. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy nos acompaña la profecía de Oseas, capítulo 6, del 1 al 6. Volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha golpeado y Él nos vendará. En 2 días nos volverá a la vida y al tercero nos hará resurgir. Viviremos en su presencia y comprenderemos. Procuremos conocer al Señor. Su manifestación es segura como la aurora. Vendrá como la lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Su amor es como nube mañanera, como el rocío que al alba desaparece. Sobre una roca tallé mis mandamientos, los castigué por medio de los profetas, con las palabras de mi boca. Mi juicio se manifestará como la luz. Quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Queridos amigos, lo que nos dice Oseas, pero tan importante para nosotros en este tiempo de Cuaresma. Estamos meditando y reflexionando. Vamos, vamos. Es un verbo, accionar, yahake.
Volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado, pero Él nos curará. Es decir, el Señor hoy nos llama a una conversión. El Señor nos hace sentir su fuerza, su misericordia, su amor. Él nos curará. Tal vez hemos sido golpeados por la fuerza y por la desdicha, porque estaba ahí, pero sin embargo el Señor nos vendará. Esto es lo positivo, por una parte, desde nuestros errores, y después nos dice, qué rápido que los va a hacer. En 2 días, dice, nos volverá a la vida. Y en el tercero nos hará resurgir. Nos hace recordar en nuestra propia resurrección. La resurrección de Jesús al tercer día. ¿Se dan cuenta? Y por una profecía, porque ñandeco ahí, dice, el resurrección, levantarse, ñacapuare, mañana no podemos seguir siempre con la cabeza gacha. Viviremos, por lo tanto, en su presencia y comprenderemos. Procuremos conocer al Señor. Termina esta partecita. Procuremos conocer al Señor. Tiempo de Cuaresma. Yaikua amigena, mapa peñan de Yara. Jopea entonces Yaikua peñan de Yara la ñañe uno. Pero ñander ayana vean hace yo que fuera. Buena catequesis. Profundidad. Ñaña mindu esa ya es. Y por lo tanto nos pone después esta comparación. Vendrá como la lluvia de primavera que empapa la tierra. Queridos amigos, pidamos que esta gracia nos empape interiormente. Empaparse de la gracia del Señor. Porque esa es la única manera, el único camino para llegar nuevamente a Dios y transformar nuestra vida, nuestra sociedad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 4. Estamos el versículo 11 en este momento. Comienza desde el 9 en realidad, pero David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón de Beerot: vive Yahvé, que libró mi vida de todo peligro. Si al que me anunció que Saúl había muerto, creyéndose portador de una buena noticia, lo prendí y lo maté en Sigelac como retribución de esa noticia, con más razón ahora que unos malvados han asesinado a un hombre inocente en su casa, en su cama, reclamaré su sangre de las manos de ustedes, exterminándolos de la tierra. Esto entonces es justiciero, decíamos, y defensor de la vida. Por lo tanto, aquí tenemos que mirar que tenemos que vivir primero buscando la justicia. Ñande acá, de que tú entonces la llamón bopante lleva peña de la ñande yara lomo área lleva. Esto ya por la justicia, esto ya por la justicia. No. Dios realiza la justicia, pero a través de nosotros. Entonces la justicia divina no solo busca castigar el mal, atención, sino que restaurar el orden entre nosotros. Operando la conversión, añade consecuencias del pecado. Yo suelo decir, la opción de Yari y Aveñandero Babe lleva. Entonces, ahí pepe la problema. Vean ahí el problema. La problema ya me en tu hígado, UPB, upea la problema, en la pendepetere, lleva en el hígado, está allí el problema, y te sale por aquí granitos. Entonces está bien, algunos hoy ya aveñan de más o menos,
ñamate no yajao la ñandero yajao lleva curar ese. Pero sin embargo, ese no se curó. ¿Por qué? Y porque la enfermedad está allá. Hay que ir a las raíces entonces. Raíces a upe ñandela ya cana la forma ñay pojano jamaiza esa enfermedad. Y por lo tanto aquí la justicia divina no solo busca castigar o arreglar ese mal externo, sino también restaurar el orden y la paz que tiene que existir dentro de nosotros. Qué lindo que es cuando esto nosotros entendemos, porque tenemos que organizar nuestra nación, tenemos que organizar nuestra política, tenemos que organizarnos nosotros, pero de una manera mucho más amplia, mucho más ordenada, queridos. Se me opera con la organización yayapuana. De acuerdo a los valores trascendentales de una ley divina, a unas leyes también humanas, pero de acuerdo a lo que se tiene que vivir dentro de una comunidad. Ahora, nosotros podemos mirar esto en nuestra actualidad, ¿verdad? Porque hay una lucha contra la violencia y la injusticia. La lucha contra la violencia y la injusticia. Yo creo que la gran mayoría de las yaguaperos a la ya calculaina, te han yaguerecono, PTI, formación pona, peñandero gapu, etc. Siempre vamos a tener estos valores, que es el luchar contra la violencia y contra la injusticia. Y eso creo que no hace falta ni explicar demasiado. Que cuando encontramos chicos violentos, jóvenes violentos, y después encontramos ya personas violentas, normalmente la violencia es consecuencia, queridos hermanos, queridos amigos, de situaciones, de dificultades por las que nosotros hemos pasado, estamos pasando o se nos está aproximando como dificultad. Entonces ña transforma, ña cambia pa, ñandero va y pama, ñandero va entero vea lleva ñanduja ya nos falta paz y serenidad. Cuando estamos en problemas, lleva ñandeo, ya lleva ñande argel, ya güero zapucay, ñangbe poti, ya por ocutu, ya por yapi, etcétera, etcétera. O si no tenemos otros escapes, ñande caú, ya droga, hoy coñaneí, bandido ya corre para ir de aquí para allá, pisa, naña pena se ya va a ver. ¿Eso de dónde viene, queridos amigos? Aquí. Falta una serenidad y una paz interior. Ñajenduquena con ambas con aya, porque pea ñande yara las ñande eco iñe eru viveina. Capítulo 4 estamos nosotros del segundo libro de Samuel en el versículo 11. Y dice que hoy en día muchos justamente pasan estas situaciones de violencia y abuso de distintas maneras. Vamos a procurar radiografiar, darnos cuenta. Y desde ahí ya guapilla calculada ñañe por ya por la ñandera pe ñasejan guaya pe y posipo huevo lleva. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, ñande yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Hace poco un profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho. Y era que Jesús, en varias oportunidades, que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe, porque ahí es donde él puede obrar maravillas. Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a nuestro Salvador que aumente nuestra fe.
Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta, Señor. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumentará. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe, aumenta mi fe en tu amor. Cántale, Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, mi Salvador. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. Ñandeyara Ñe TV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el capítulo 4, versículo 12 de el libro de Samuel. David ordenó a sus oficiales que los mataran. Después le cortaron las manos y los pies y los colgaron cerca del estanque de Hebrón. Pero tomaron la cabeza de Isboshet y lo sepultaron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Bien, queridos amigos, decíamos que David tiene el coraje y tiene la decisión, también la autoridad para tomar decisiones. Y aquí dice que le cortaron las manos y los pies. Esta es una autoridad que demuestra David para tomar las decisiones importantes en el momento importante también. Ahora, Isboshet ciertamente que era un político, en este caso, político rival. Aquí le presentan luego, le dicen, aquí está la cabeza de Isboshet, hijo de tu enemigo, o sea, un rival político. Porque se consideraba legítimo en este caso para gobernar sobre Israel después de la muerte de su padre, o sea, era legítimo. Nosotros hablábamos de qué cosa, hablábamos de lo que Saúl tanto quería, pero él le quería poner a su hijo Jonatán, ¿verdad? Pero Manomaí. Entonces él estaba pensando directamente en la dinastía. Entonces yo como rey, después mi hijo como rey, después mi nieto como rey, después mi bisnieto como rey, después mi tataranieto, o sea, vean la dinastía y dentro de la misma familia. El primogénito como hacía. Pero aquí entonces Saúl con su muerte, esto está diciendo que Isboshet también muere, porque en el fondo es una cosa trágica, es una cosa negativa. David no está de acuerdo, pero en el fondo, también, a pesar de ser una cosa muy negativa y muy fea lo que hicieron los hijos de Rimón de Beerot, Recab y Baana, sin embargo, Dios escribe derecho en renglones torcidos, porque con esto nos está mostrando que se elimina a aquellos que representaban una amenaza para el poder de David. Una amenaza. Y entonces esto es lo que nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros podemos entender directamente. Ahora, estos servidores de David, ellos actúan bajo las órdenes de David ciertamente. Y llevan a cabo la ejecución, ¿verdad? O sea, los matan a estos dos y también mutilan a estos que son traidores. Ahora, con respecto a Abner, porque ellos estaban con Abner, y Abner era el que manejaba el ejército, a pesar de que Isboshet era el rey, aunque él también ya había muerto, porque Joab ya lo había matado a traición también, tenemos que saber esto. Antes de este incidente, la sepultura de su cabeza en Hebrón representa el respeto, se dan cuenta, el respeto y la lealtad de David. Siempre de la actitud de David. David es una persona muy respetuosa y David es una persona muy leal. Y andilla ella prácticamente desde el capítulo 16, primera de Samuel, siempre que hay el respeto hacia la vida, el respeto hacia la persona, y por lo tanto, Abner era también digamos prácticamente como un rival, ¿verdad? Porque Abner siempre estuvo al frente del ejército de Saúl. Él lo comanda paja, él era jaina. Yajá tu Pepe, yajá tu amo. Y entonces David podría en ese momento estar aplaudiendo y podría decir directamente que lo que hacían contra Abner o lo que hacían contra Isboshet era una cosa positiva. Pero sin embargo David no está de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos sacar aquí como cosas positivas? El añadeña aprende a este versículo 2. En primer lugar, el poder y la autoridad. Tenemos que saber que el liderazgo, queridos amigos, implica, por una parte, tomar decisiones difíciles. Hay que tomar decisiones difíciles. Y esto no es
fácil, nosotros sabemos muy bien. Pero debe basarse en principios de justicia y equidad. Ya tú que ves. Principios de justicia y equidad. Entonces tenemos que rezar mucho, mirar mucho, sumar y restar las cosas positivas y negativas, pero tenemos que buscar los principios de la justicia y los principios de la equidad. Todo lo que es la violencia, aunque efectiva en algunos contextos históricos, no debe ser el recurso principal cuando nosotros podemos hacerlo de una manera pacífica. No tiene que ser, viendo por ahí, no tiene que ser entonces la violencia. La violencia no debe ser el recurso principal. Ya tengo muchas veces, hasta hay frases luego ahora muy conocidas, como decimos, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Ya te preparas, las grandes potencias del mundo. En épocas de paz decimos, hay mucha paz, mucha paz. Me entrañar más, hasta los dientes. Llego ya por la guerra y que tengo que por una, o ya puedo durante la paz. Se dan cuenta, queridos amigos, una contradicción era de la humanidad, pero en fin. Grandes decisiones en ciertos momentos necesitan también tomar decisiones y nos lleva a la violencia, pero no es el arma principal que debemos utilizar para buscar la verdadera paz. Volvemos enseguida con más de Yarañé Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. El 12 de diciembre de 1779. La familia dormía plácidamente en su morada de Joigny, Francia. De pronto, una densa cortina de humo empezó a invadir la casa y Jacques Barat despertó sobresaltado. Y al percatarse de que la primera planta de la vivienda era pasto de las llamas, de un salto estuvo en las habitaciones de sus pequeños hijos, Luis y María Luisa, a quienes tomó en brazos y envuelto con ellos en una gruesa manta, bajó a trancos la escalera y ganó la calle, los depositó y regresó jadeando al interior. Para entonces, su esposa Madeleine, con poco más de 8 meses de embarazo, intentaba bajar pesadamente, pero como el fuego relamía el barandal y la humareda era cada vez más espesa, se le dificultaba el avance y entonces Jacques se abrió paso por entre la flama, la recubrió con la cobija y con ella en vilo se lanzó escalas abajo, logró rebasar la puerta, recorrió un centenar de metros y cuando la depositó suavemente en el suelo, el techo y las paredes de la casa comenzaron a desvencijarse. Al cabo de un rato, en el mismo sitio, la mujer dio a luz a una hermosa niña que a primera hora de la mañana siguiente fue bautizada en una iglesia cercana con el nombre de Magdalena Sofía. La niña, considerada un milagro, creció rodeada de amor en un ambiente piadoso que favoreció su aprendizaje, del cual se encargó Luis, su hermano mayor, quien a sus 22 años ya era diácono y profesor del colegio local, en el que le enseñó matemáticas, física, griego, latín, retórica, español, literatura, filosofía, sagradas escrituras, y la familiarizó con las vidas de los santos, e inducida por ellos y dirigida por su tutor, Magdalena Sofía Barat, cultivó su espíritu con la oración, el ayuno, la meditación y la mortificación corporal, prácticas que influyeron profundamente, cuando contaba 15 años, en su decisión de permanecer virgen y abrazar la vida religiosa,
Para seguir el ejemplo de su hermano, que enfrentó con su ordenación sacerdotal la persecución desatada por la revolución contra la Iglesia, y en la clandestinidad ejerció su ministerio valientemente para mantener viva la fe de los atemorizados feligreses. Una vez levantadas las restricciones religiosas, el padre Luis Barat se la llevó a París, en donde Magdalena Sofía Barat perfeccionó sus estudios teológicos, bíblicos, y ahondó en la doctrina de los padres y doctores de la Iglesia. Aunque seguía estudiando ávidamente, Magdalena Sofía Barat alimentaba el deseo de ingresar al convento de las Carmelitas. Pero su hermano, el padre Luis, le presentó al sacerdote Joseph Baran, quien al conocerla, supo que era la persona que desde hacía tiempo buscaba para fundar una congregación religiosa que impartiera una educación integral, humanística y espiritual, con énfasis en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, a las niñas que por su ignorancia eran sometidas a toda clase de vejaciones, e inmediatamente le encomendó esa misión, que Santa Magdalena Sofía Barat, aunque desconcertada, aceptó, y con apenas 21 años y 3 amigas, fundó el 21 de noviembre de 1800 la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús. Y antes de un año instituyó en Amiens su primer convento y 2 colegios, uno destinado a niñas acomodadas que podían pagar una pensión y otro gratuito con internado para las más pobres y abandonadas. A medida que la obra cogía vuelo, ingresaban muchas jóvenes a la orden, de la que Santa Magdalena Sofía Barat, al cumplir los 23 años, fue nombrada superiora general, y después del noviciado las preparaba como maestras porque le eran necesarias para atender las nacientes casas, colegios y conventos que iba abriendo como si desgranara una mazorca, y todas florecían regadas y abonadas por su capacidad organizativa y su incuestionable bagaje intelectual y espiritual. Por eso, Santa Magdalena Sofía Barat, siempre teniendo como brújula la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, viajaba constantemente para crear nuevos establecimientos y supervisar los existentes, y en los albergues donde pasaba las noches, en los viajes, escribía directrices administrativas, orientaciones para la conducción pedagógica de las escuelas, normas sobre el estricto comportamiento conventual que debían observar sus monjas, y amorosas correcciones que en más de una ocasión generaron rebeliones que Santa Magdalena Sofía Barat supo sofocar sabiamente. En sus 63 años como superiora de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús, aprobada oficialmente por el Papa León XII en 1826, alcanzó a erigir 111 conventos con sus respectivos colegios. Se extendió por 12 países de 2 continentes, y a pesar de su senectud, continuó al frente de la congregación hasta su muerte, acaecida el 25 de mayo de 1865, cuando contaba 86 años. Fue canonizada por el Papa Pío XI en 1925. Por eso, hoy, 29 de marzo, día de su festividad, pidámosle a Santa Magdalena Sofía Barat que nos muestre el camino hacia el corazón de Jesús. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe.
pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Hoy te levantas de la cena, te quitas el manto, preparas el agua y te arrodillas frente a mí. Me miras tan dulce y lleno de amor, tomas mis pies y lavas mis pecados. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Yo te pregunto, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Y me contestas tiernamente. Tú ahora no puedes comprender lo que yo estoy haciendo, lo comprenderás después. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Me descoloca verte así, ver que el maestro sirve al discípulo y me niego a aceptar que seas tú quien me lave los pies a mí, pero sé que si no lo haces no podré compartir contigo. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Entiendan lo que he hecho. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen la verdad. Si yo siendo señor y siendo maestro les he lavado los pies, háganlo también ustedes. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Lava mis pies, Señor.
Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el capítulo 5. Está en nuestro estudio y hoy comenzamos con el versículo 1. Este capítulo 5 nos presenta así en forma general que David es proclamado, es rey de todo Israel. El versículo 1 comienza diciéndonos: todas las tribus de Israel fueron hasta David en Hebrón y le dijeron: aquí estamos, somos de tu misma sangre. Entonces el aquí estamos, esto es lo que hablábamos ya anteriormente también y decíamos es la lealtad. Avero Imenendie, Avero Yubeiteina, todas las tribus, dice, del norte. Y Catupirigo Ajena lleva a Oñemonguetajanguaisha, la India, Aveorero Yu. Pero ¿qué era lo que estábamos buscando? Y decíamos como principio elemental y fundamental para que las tribus se puedan unir. Y la unidad. Y para eso se necesita lealtad. Es decir, este versículo primero, Peñen su huipelo, esa caseaña de Ejina, por una parte es el hecho de buscar la unidad. Allí, y los otros capítulos y versículos también siempre queriendo llegar a la unidad. Capítulo 3 vemos hoy ya es Amner, oñona y no la Imburubishandi, es decir, con el rey, con Isboshet, no entendé guasui, y la Amner, o ya por una idea, porque Amner parece que tenía intenciones no tan buenas, ¿verdad? No tan buenas. Hoy Purujina, Isboshet, simplemente como un títere, como una pantalla, porque en el fondo, algo siempre la Saúl, era el jefe del ejército, ¿verdad? Incluso muchas de las aventuras nosotros ya en el libro de Samuel, en el primer libro, encontramos que Amner es el que le va acompañando a Saúl como jefe de su ejército. Entonces, era guardia personal de Saúl, del rey, y además manejaba todo el ejército. Bueno, todos esos detalles nos hace entender la importancia de Amner. Entonces, yo pienso que aquí también nosotros conocemos muy bien, ¿verdad?, en la cuestión sobre todo de la dictadura, etcétera, y hasta ahora, ¿verdad?, muchos pueblos y muchas naciones vecinas nuestras, ¿verdad?, donde los milicos ya eñan de Yura lleva, cual atendo tae, peante hoy lo manda. O sea que si por ahí hay un golpe de Estado, es justamente porque ellos decidieron hacerlo. De ellos como hay, ayer. A no ser que haya 2 o 3 cabezas y entre ellos se peleen, ¿verdad? Entonces, Pepe captó más o menos con la presidenta, bueno, mía, Pepe, entonces, en el fondo, muchas veces, títerente oía y la imbarete treía, ¿verdad? Y entonces, esa es la realidad, pese a la ñandella Shaina, ¿verdad? Y bueno, aquí nosotros miramos entonces a un Amner que le había puesto a Isboshet, se habían peleado. Ahora en el capítulo 4 le matan a Isboshet. E incluso los que lo han matado, estos son los 2 hijos de Rimón de Beerot. Ellos son Recab y Baaná.
Incluso ellos piensan que David les va a recompensar, porque estos también querían aprovecharse de la situación. A ver, o Manoa lleva la Itendo Tacuera, en el fondo, el que llevaba adelante las tribus del norte era siempre Abner. Pero oye, Yucaila, Abner, Joab, que no aguantó, ¿verdad? Y entonces se vengó, incluso de una manera muy traicionera. David no acepta eso. Él hace gestos y el pueblo reconoce y se da cuenta que David no tenía nada que ver con eso. Oye, acá con signos concretos y el pueblo reconoce, ¿verdad?, lo que David está diciendo. Entonces, ahora nos encontramos con la muerte de nada más y nada menos que de Isboset. Y ante esa situación nos vemos todos desbandados, ¿verdad? Entonces las tribus, dice, se acercan. Todas las tribus de Israel fueron hasta David en Hebrón y le dijeron: aquí estamos, somos de tu misma sangre. Y tal vez podemos decir que hay dos elementos que tenemos que subrayar. Por una parte, David, que no les aplaudió absolutamente. Primero, no le aplaudió ¿a quién? A Joab, que mató. Incluso le maldice, ¿verdad? Dice cosas bastante negativas contra Joab. Y ahora tampoco no aplaude a los hijos de Rimón de Beerot porque han matado a Isboset. Entonces todo esto hace que las tribus se den cuenta. Hay una cierta lealtad. Nosotros queremos verdaderamente la unidad, porque puede colaborar siempre lo de Caín, pero él votar lealtad. David había sido, a él no tenía nada que ver con todas estas cosas, y entonces ya, aquí estamos ellos, lealtad hacia vos, querido rey. Y segundo, somos de tu misma sangre, es decir, aquí hay una unidad espiritual y una unidad también de familia. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición final. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.